Bien, continuando con su programa Medio Ambiente y Desarrollo. El medio ambiente y el desarrollo van íntimamente ligados. No hay forma de desligar una cosa de otra porque el desarrollo implica también conocimiento, implica cultura, implica formación. Y bueno, le comentaba que antes de la pausa, que hay como una visión en estos tiempos, que en mi opinión eso ha venido del afán de que todo es racismo. Vamos a estar claros. Ahí, eso de racismo, se ha puesto de moda. Y yo no creo que el dominicano per se sea racista en sí. Pero últimamente con este asunto de la migración, con este asunto de leyes que quieren proteger los derechos de los inmigrantes, etcétera, etcétera, pues la gente aquí, a todo el que lo ve medio, como decía, ese es igualito a su país, pero más que Mackay, o sea, que más quemado que él, eso es en el Cibao, más que Mackay. Eh, la influencia de eso primero. ¿Y qué tú puedes abundar sobre esa idea de que nosotros somos un país básicamente negroides o mulatos? Somos más mulatos realmente, Pero, pero tenemos un alto porcentaje de negros. ok, pero déjame decirte algo. En Estados Unidos no hacen diferencia. O sea, ni en Europa, ok, en ningún país caucásico, blanco, hacen Ujú. diferencia entre un mulato y un negro. O sea, para esa gente son la misma cosa. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente con relación a esta polvareda que se ha armado últimamente? Y sobre todo con el asunto de la migración. Y eso en el futuro va a hacer que esa mezcla pueda cambiarse. Porque ya aquí los dominicanos se están mezclando mucho con haitianos, eh, principalmente en áreas de la frontera. Eso, en tu visión, ¿cómo podría eso verse en el futuro? Mira, lo primero es lo que tú acabas de decir, esa manera en cómo se está viendo hoy al negro. Hay un rechazo del negro porque no quiere que le digan que es haitiano, porque aquí creen que solo los haitianos son negros. Tenemos ese gran problema. Tan serio está que un anuncio de una de las fábricas de cerveza que se hizo para la Serie del Caribe con el famoso Mangú Power, el Plátano Power. Ajá. Hubo gente que lo criticó porque entendía que esos son simbologías haitianas. ¿Tú sabes por qué? Porque el que está sentado en la silla es un negro con un pañuelo rojo en la cabeza. Ajá. No se vio ningún otro escenario, nada más que se vio ese. No se vieron las plantaciones de plátano, no se ve el béisbol, no se ve la misma cerveza que él tiene en la mano, sino que todo se relacionó porque es un negro con un pañuelo rojo en la cabeza. Eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque aquí en la isla, nosotros, aquí en esta isla, se desarrolló un tipo de creencia. Ese tipo de creencia se le llama santería. Es, que por cierto, ahora que lo mencionas, yo creo que tú me llevaste una vez por una cuestión de bongose de eso por ahí, por Villamella. Y ahí había una cuestión con más santo que el caray. Y tú sabes que nosotros somos un país eminentemente católico. Eso lo ven muchos Ajá. como como cosa del mal, ¿ve? Pues déjame decirte que la santería tiene un origen en la religión católica. La santería es primero católica, antes que cualquier otra cosa. ¿Dónde nace la santería? Para el año 381. No, ahorita vamos a volver a la pregunta original. No, no, Ok, no, pero es simplemente ok. una parte para que tú Sí, entiendas sí. de las confusiones que tenemos la gente, sobre todo cuando ignoramos la historia y la información. En el 381 después de Cristo, siendo emperador romano, Teodosio I, Teodosio el Grande, se toma la decisión de que la única religión dentro del imperio iba a ser la religión cristiana. Ok, Entonces, a partir de ahí, esa religión católica apostólica se convierte en romana. ok. Al llegar a esa religión, las paganas que habían dentro del imperio, que eran muchas, porque el imperio estaba conformado por Claro. muchas culturas, y cada una de ellas tenía sus creencias.
Entonces, un mecanismo para poder controlar esa población creyente en otra cosa que no sea en el Dios que me dice el cristianismo, para poder apaciguarla y controlarla, se traen los dioses de esas religiones paganas hacia la religión monoteísta cristiana y convierten a esos dioses en intercesores entre el ser humano y Dios. Eso es lo que hace un santo. Y se convierten en santos. Y entonces nace esa santería dentro de la religión católica, que posteriormente la misma religión comienza entonces a sacar las deidades paganas y a crear sus propios santos. Santo Tomás era un ser humano que vivía en la tierra. Claro. Santo Domingo de Guzmán era otra persona que vivía, San Agustín que vivía en la tierra. Caralampio y toda esa gente. Lo convirtieron en santos. Okay. Lo llevaron a los altares. Entonces, esa santería luego se sincretiza, se fusiona con las creencias africanas aquí en esta isla. Y también en otras áreas, porque vamos a encontrar santería en Cuba, vamos a encontrar santería en Venezuela, vamos a encontrar santería en Brasil, que le llaman candomblé. Y la nuestra. Pero la pregunta que yo hago, esos santos de ahí de Villamella, eso de la santería de Villamella, sí, son cristianos. Claro, ellos celebran los días de la, van a misa de la iglesia católica, ellos tienen su misa. Con un cura. Y tienen, claro. Con un cura católico. Un sacerdote, porque ellos tienen sus fiestas también patronales. O sea que tú lo que me quieres decir es que la visión que yo tenía de que eso iba en contraposición de la iglesia católica no es así. No, lo que pasa es que la iglesia se encargó en su momento de hacerle creer a la población que las prácticas de esa santería eran no santas. Ajá. Porque recordemos que para el siglo XVII, con las devastaciones de Osorio, de principios del siglo XVII, se dieron unas condiciones en la isla muy especiales. La misma iglesia católica se vio en un proceso de miseria, para decirlo de alguna manera. La catedral de Santo Domingo solo tenía una vela que se encendía para leer la Biblia. Incluso las misas se ofrecían con la oscuridad, o de noche o de madrugada, para poder ocultar las ropas harapientas de la población, porque no llegaban las embarcaciones desde España con nuevas mercancías para poder cambiar lo que ya teníamos. Y entonces... ¿Es el España Boba? No. España Boba es posterior. Eso es siglo XIX. Okay. Esto es siglo XVII. Okay. En ese siglo XVII es precisamente donde empiezan a darse esas manifestaciones culturales que originaron la cultura dominicana. Es ahí donde el negro esclavizado y el amo blanco conviven juntos en la misma casa, donde el amo empieza a comer lo que su esclavo cocinaba porque las condiciones económicas lo obligaron. ¿Tú crees que eso motivó a la mezcla racial? Sí, es una de las principales razones. Tiene que ver con eso. Aquí en la isla de en la parte este de la isla de Santo Domingo, lo que hoy se llama República Dominicana, las condiciones de conformación de la cultura y de la sociedad es diferente a las que se dieron en Cuba o Puerto Rico o incluso en Haití, que son plantaciones. Aquí hubo más el hato ganadero como modo de producción. Okay. La unidad productiva era principalmente el hato ganadero, que hasta todavía el siglo XX se mantenía en la República Dominicana como una unidad importantísima de la economía. Incluso ¿todavía? Los llamados influyentes, los ateros, eran personas de influencia en la sociedad y en la política. Los llamados caudillos, muchos de ellos eran ateros. Claro. Eran lo que hoy le llaman hacendados o ganaderos. Pero ese era el nombre que se le llamaba en la época. Entonces, en ese escenario es que se conforma nuestra cultura. Entonces, esa fusión cultural que hoy llamamos santería, luego fue perseguida por la iglesia cuando empieza a recuperarse económicamente. Y una manera de hacer que los feligreses retornaran a la iglesia, porque como en el siglo XVII no iban a la iglesia, el amo pagaba el diezmo a la iglesia y se permitía que se hicieran horas santas en las casas. La hora santa nace de esa manera. ¿Cómo nace la hora santa? Una hora santa es una misa casera. Ok, no me vayas a la iglesia, pero tienen que obligatoriamente cumplir con los preceptos de la iglesia. Entonces tienen que hacer la misa, la Eucaristía. Y ahí nace la hora santa. Okay. Echar agua como forma de bautismo nace en esa época. Se llama bautizo subcondiciones. Es un bautizo que se hace a las personas que por alguna razón no podían ir hasta la iglesia a recibir los óleos, el crisma, el bautismo antes de morir. Entonces, para evitar de que muriera sin estos santos sacramentos,
se le permitió echarle agua como una forma de bautizar. Y Entonces, nace el bautismo, el echar agua como bautismo. entonces, en qué momento vuelve entonces a ser aceptado la santería? Y el cura entonces va y hace esa misa. ¿Cuándo pasa ese cambio? O sea, Mira, al principio la iglesia comienza a perseguir. Incluso gente que eran curanderos, que no es lo mismo un curandero que un brujo, que es otra de las cosas que tenemos confusiones. Curandero viene de curar, personas que tienen la capacidad de utilizar raíces y plantas medicinales para curar personas, pero que tienen sus creencias también, hacen ensalmos. Y entonces se le tilda de brujo y se le persigue. La iglesia creó una atmósfera para confundir muchas cosas que hoy todavía tenemos esas confusiones en nuestro país. Y de ahí es que se confunda, por ejemplo, que la santería ajá, sincrética se le vea como brujería. ok. Incluso que las creencias del africano se vean como brujería. La brujería nace en la época medieval también. No, eso, claro, en la época ¿Y de medieval dónde estaba. viene? Desde Europa, no viene de África. El africano no entiende que sus creencias son... En la época medieval y después, yo creo que sí, época medieval, porque en Europa, durante los tiempos de la Inquisición, cuando querían salir de alguien, lo Ese fue el acusaban mecanismo. de brujería. Exacto, ese fue el mecanismo. Pero entonces, cuando vuelve entonces el cura? Bueno, está bien, voy a dar una misa donde la gente de la santería, que son los bongoses de Villamella. No es Sí, que ellos van a dar una misa. La iglesia se mantiene como el poder hegemónico. Quienes se adhieren son los feligreses. Entonces tú como ok. feligres vas a la iglesia, pero tienes también tus prácticas de santería. El sacerdote no te lo prohíbe. No te va a decir, no entre a mi iglesia. El Ah, sacerdote te recibe. Y ok. entonces llega un momento en que el sacerdote no te prohíbe que tú tengas esas prácticas siempre y cuando tú te mantengas en la iglesia. Y sobre todo, pues, velando con los rituales de la iglesia. Claro, es Sí, la porque misión de la iglesia realmente. al final, en última instancia, eh, o sea, los pecadores, o sea, todo el mundo es pecador y puede ahí, si eso es algo que se ve mal, pues bueno, también puede ser permitido. Tiene mucha influencia eso, ha crecido ese. Mira, no, al contrario. La santería aquí se mantiene de una manera muy solapada, para decirlo de alguna manera, muy discreta. No, pero por ejemplo, los bongos, Los congos de los Villamella. congos de Villamella han crecido. Se mantiene la tradición. Incluso hay elementos que tienen que ver con Villamella, ya no directamente relacionados con los congos, sino Villamella como tal. Por ejemplo, una manera de hablar que se llama el pororó. Allá, Sí, ahora mismo. sí, sí. O sea, Ahora mismo no, eso tiene muchísimo pero tiempo. está bien, pero yo voy ahí y me hablan por oro. La gente de más edad. Y tú sabes hablar por oro. Aunque sea Pororó por lo es una menos media manera, palabra. digamos, de pronunciar palabras. Pororó es como decir por los dos. Ah, Mira, me deja en la parada. ajá. Mira, me deja en la parada. ¿Cómo es por oro? Por los dos. No, no. Pororutse o poromago. ¿Y qué Polvo significa? dulce, polvo amargo, café y azúcar. Ajá. Todo eso es de ahí, de esa zona. ¿Tú crees que eso pueda permanecer en el tiempo? Lamentablemente, producto de, y lo voy a decir muy dolido porque tengo que decirlo así, como diría un intelectual haitiano, y voy a tener que utilizar sus expresiones, que no eran de él realmente, sino que él la acuñó. Él le llamó el síndrome de Madame Bovary o el bovarismo cultural. Tú creerte una cosa que tú no eres. Los dominicanos nos creemos eurodescendientes Sí. totalmente. Rechazamos esa parte negra, rechazamos esa parte africana. Porque bueno, porque nadie quiere estar con el vencido. Casi todo el mundo está con el vencedor. El Sí. vencedor escribe la historia. Y nos han manipulado incluso nuestra historia. Nos han enseñado cosas que no son ciertas. O han manipulado digamos, el dato. Y entonces, el rechazar lo que somos como afrodescendientes, incluso tratar de ubicarlo en otro escenario, decir que todo lo que tiene que ver con lo afrodescendiente es haitiano, es precisamente rechazarte a ti como ser humano, como identidad. Mm. Y eso es lo que estamos viviendo los dominicanos ¿Tú últimamente, crees que que no es de ahora, ¿eh? sí, a eso iba? ¿Desde cuándo puede ser eso? Porque ya yo soy, o sea, yo soy una historia, porque yo tengo 71 años y entonces yo he visto muchas cosas. Ujú.
hubo una época, en la época de Trujillo, que aquí no había negros. O sea, oficialmente aquí no había negros. No. O sea, aquí había color de la piel, indio blanco, Indio indio oscuro. claro, indio oscuro. Un viaje de indios rarísimo ahí. Ujú. ¿Tú piensas que todavía, porque hay muchas cosas de esa época que gravitan en lo que es la cultura y lo que es el quehacer del dominicano, transmitido de generación en generación, porque Ujú. un carajito de 20 años no puede saber de eso, pero el abuelo de él, que sí vivió en esa época, pues tenía eso dentro de sí. ¿Tú piensas que eso ha sido la causa principal de que nosotros nos sintamos europeos? Aquí siempre nos hemos sentido europeos. Aquí siempre Hubo una todavía la época, madre patria es mira, España, sí, porque siempre ha mantenido la hegemonía. Los grupos de poder, pero aquí los negros eran minoría en un no, al tiempo. contrario, siempre han sido mayoría. No, Sí. no. Incluso desde que la colonia, si tú buscas Aquí mayoría son mulatos. Espérate, pero somos negros en ese caso. Bueno, Porque los europeos no nos aceptan. no, Tú lo dijiste. eso yo te dije. Eso, o sea, es una realidad. Pero- Nos ven más como negros que como... Como blanco. cualquier, claro. Y un mulato navega entre los negros y los blancos. Sin embargo, Pero somos los mulatos. blancos no nos aceptan. Los negros sí. Ok, que no lo acepten es una cuestión, qué sé yo, cultural. Pero como tú decías, es un asunto de raza, vamos a llamarlo así. No me gusta el término, pero bueno, nosotros somos más mulatos que blanco y que negro. En la mayor parte de la población dominicana Claro. es mezclada, es hibridada. Eso es una realidad. Mulato, no se niega. no le busques Vamos a decir la nombre. hibridación para no también buscar que la clase científica nos psiquitrille. Ajá. Sí, porque son conceptos que para muchos está mal clasificar a los humanos. Existe una sola especie, no raza, especie, Sí, biológicamente demostrado, Homo sapiens sapiens. Biológicamente es una especie. Ahora, esa especie tiene variantes, muchas variantes, en forma de cuerpo, de tamaño, características, Claro. etcétera. Entonces, esas variantes a las que nosotros tratamos de buscarle una manera de verla, ¿no? Mm. Y los dominicanos somos esa hibridación, sí es cierto. Pero culturalmente, Ajá. Somos más europeos que. no me digas. Oh, pero claro, aquí o por lo menos a eso es que aspiran, aunque sea un negro del color de un carbón. Por lo que te dije ahorita. Y quieren pintarse de rubio y tú lo ves, o sea, y ponerse blanco y una serie de pendejadas. Por lo menos culturalmente nos vemos así. Nos queremos acercar a esa. Exacto. Pero no necesariamente nuestras herencias culturales, elementos culturales, están asociados solamente a Europa o son mayoritariamente europeas. No, claro que no. Bueno, depende de la magnitud de la manifestación de eso. Vamos a hacer una pausa. Aquí se puede durar más de una hora hablando. Vámonos para la pausa. No, aquí todo el mundo